tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso venorio. Es un platillo típico del estado de Durango, al norte de nuestro querido México. Así es que vamos a cocinar. Estamos listos para cocinar. Aquí nuestros ingredientes, que como siempre les listaré en la receta completa al final del video. Estamos listos en la estufa. Vamos a encender la llama para que se caliente y ahí vamos a poner manteca. Suficiente manteca, ya que aquí vamos a sofreír nuestro ingrediente estrella, las semillas y las venas. Cada que desvenes un chile seco, puede ser chile ancho, pasilla, guajillo. Cada que lo desvenes, guarda tus semillitas, guarda las venitas. Y cuando tengas 200 gramos, 250 gramos, ya puedes hacer el platillo. Créeme que te va a fascinar. Este platillo yo lo aprendí del chef Yuri de Gortari en la Esgamex. Y de verdad es delicioso. Vamos con nuestra manteca bien caliente a poner todas nuestras semillas y las venas. Bajamos a llama media y movemos, porque queremos que se doren, más no que se quemen. Si permitimos que se quemen, pueden amargar. Listo, ya están sofritas. Pasamos nuestra otra olla y aquí las vamos a colar para quitar el exceso de grasa. Como se fijaron, fueron escasos 2 minutos. Con la manteca súper bien calientita. Tiene que ser muy ágil el manejo para que no se quemen. Pues no quedó con nada de exceso de grasa. Ya está aquí. Las vamos a reservar para molerlas en un momento. Calentaremos esta olla. Añadiremos un poco de manteca para sofreír aquí nuestras costillitas. El venorio se acompaña con costillas de puerco. Añadiré un poco más de manteca, ya que necesitamos que queden muy bien selladitas para que no se descubren, ya que va a hervir un ratito. Se la va a pasar un ratito ahí con su molito para que se integren todos los sabores. Ojo, la manteca debe ser de cerdo, no manteca vegetal. Listísimos, entonces con unas pinzas ya tenemos aquí nuestras costillas previamente sazonadas con sal y pimienta. Vamos a ponerlas todas a sellar. Las vamos volteando, que debe ser solamente un momentito por cada lado. Apagamos un momento la llama y ya selladas las retiramos y las reservamos en el plato donde las tenemos anteriormente. Listísimo, ven, ya quedaron perfectamente selladas. Las reservamos al lado. En esa misma olla vamos a sazonar nuestro venorio. Para hacer el venorio nos vamos a ir a la licuadora. Vamos a moler nuestras semillas y nuestras venas. Las pasamos a la licuadora. Listas nuestras semillas sofritas. Les vamos a añadir 2 dientes de ajo y una pizca de comino. El comino se ocupa mucho en el norte del país. Una vez que ya tenemos esto, ponemos caldo de res o de pollo, del que tengas, solo un poco para facilitar el molido en la licuadora. Y vamos a moler. Y ya bien molida nuestra salsa, perdón, ¿lo ven?
la vamos a vertir en la olla en donde sofreímos nuestras costillitas con todo y la semilla molida. No se cuela, ya que el chiste del guisado son las deliciosas semillas. De verdad van a ver qué ricas quedan. Esta salsita es picosa, necesitamos dejarla hervir y hervir para que se vaya apaciguando un poquito. Y ahora en la misma licuadora vamos a moler nuestro puñito de masa. Son 100 gramos, pues aproximadamente lo que hace así tus manos con la masa si no tienes báscula. Agregamos una taza de agua aproximadamente y vamos a desleír con la licuadora nuestra masa para espesar nuestra salsa. Ok, tenemos aquí ya nuestra salsa. Estamos con llama media para evitar que se pegue al fondo. Y aquí tenemos ya nuestra masa desleída. Siempre que vamos a añadir masa con un colador pequeño, solamente es necesario romper los grumitos que hubieran quedado, porque la masa viene muy bonita. La masa te la recomiendo comprar en donde te gusten las tortillas. Listo, lista nuestra salsa. Vean nada más qué bonita está. Ok, perfecto. Ahora es cuando vamos a añadir nuestras costillitas a la salsa, que se amalgamen todos los sabores de este platillo delicioso. Este platillo también se acompaña de nopalitos. Estos nopalitos son en cubos muy pequeñitos. Para cocerlos únicamente los ponemos en agua hirviendo y los dejamos hasta que cambien de color únicamente. Ya que cambiaron de color, al agua le echas unas pizcas de sal, 2 o 3, revuelves, escurres y ya están listos para agregar aquí a tu platillo. Vamos a sazonar nuestra salsa. Le pondré 2 pizcas más de comino. Aguas con el comino, es una especia muy fuerte al paladar si se te pasa la mano y podrías echar a perder tu platillo. Y sobre todo para sazonar, pues nunca tiene que faltar la sal. Y como en todas mis recetas, siempre recomiendo usar sal de mar en grano. La sal, igual que la pimienta y el comino, es al gusto. Bajamos la llama un poquito abajo de llama media. Cubrimos nuestro guisado, bajamos en llama baja y lo dejaremos aquí cocinándose aproximadamente por media hora. Así es que le estaremos dando vueltas. Pondré un timer en 15 minutos y regresamos a checar. Ok, vamos a checar nuestro venorio ya que pasaron 15 minutitos. Se siente un poco espeso y como va a estar hirviendo todavía por un rato más, le vamos a agregar más caldito. Tengo caldo de carne de res que preparé hace rato. Así es que le agregaré medio litro. Tiene que quedar así, un poco más aguadito, ya que va a estar aquí hirviendo por un ratito más, aproximadamente 20 minutitos, para que queden bien cocidas nuestras costillitas. Recuerden que estamos en llama baja y cada 10 o 15 minutos hay que venir a mover para que no se pegue al fondo de la olla. Así es que lo dejamos aquí, pondré 10 minutos para estarle dando vueltas y que no se nos vaya a quemar. Listo, se pasaron ya 15 minutos.
Vamos a moverle. Ok. Apagamos la llama y vamos a corroborar que nuestras costillitas ya estén bien cocidas. Vamos a sacar una. Ya se sienten tiernitas. ¿Ven? Así es que ya está listo nuestro venorio. Vamos a servir un platito y vamos a probarlo. A ver qué tal. Listo el venorio. ¿Qué les pareció la receta? Espero que les guste, que se animen a probarla como lo voy a hacer yo. Queda delicioso. Ojalá se animen a preparar la receta, la disfruten mucho en casa. Si les gustó el video, regálenme manita arriba. Si no te has suscrito, te invito. Suscríbete al canal y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. También nos puedes seguir en Facebook e Instagram. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.